Buenas noches, buenos días, Ajá. amigos de todo el Perú y del mundo. Esto es Rey con Barba. El señor, yo quiero empezar por pedirle disculpas, ha venido animado para hablar mucho, pero hoy día, como yo no estaba el domingo pasado, voy a acaparar el programa, así que mil disculpas, doctor Barba. Me va a dejar usted hablar en este programa. Muy bien, ingeniero. Así que pero antes que comiences con tus discursos, sí. Recuerda que hoy es el Día del Niño. Hoy se celebra en todo el mundo el Día del Niño. Y si un mensaje tenemos que darle a las madres o a los padres o a los hogares peruanos es que nunca olviden que un niño que no se alimenta bien hasta los 3 años se convierte en un subdesarrollado físico y mental para toda su vida. Así que cuidar a los niños debería ser no solo una prioridad de las familias, sino sobre todo del Estado peruano, ¿no? Sí. Por cierto, durante el gobierno que ha terminado, la desnutrición infantil se ha elevado nuevamente. Esos son los resultados del gobierno de Humala, entre otros. Y cuando la desnutrición campea, produce pues subdesarrollo mental. Sí, claro, si no, no tendríamos tantos comunistas en el Perú, ¿no? Bueno, estamos contentos. No son tantos, no son tantos. Sí, no son tantos. Además es una broma, porque hay rojos inteligentes también. Sí, pero... Pocos, pero hay. Pocos, pero hay. Bueno, no, inteligentes, rojos, sí, así, pues, brillantes. es una contradicción, ¿no? Porque si eres rojo no puede ser inteligente, sí, ¿no? Pues, no puede ser muy pues, inteligente. ¿no? A menos que tengas un interés secundario, pues, ¿no? Que trabajas, por ejemplo, rabia y un acomplejamiento por ejemplo, tremendo. si trabajas en una ONG y recibes tu sueldo en dólares, entonces, bueno. Bueno, pero decía que estamos contentos en primer lugar porque, bueno, hay calma en la política peruana. Sí, hubo pronósticos muy desalentadores, hubo analistas políticos que escribieron... Los opinólogos, barbaridades, ¿no? Y sin embargo creo que Fuerza Popular ha demostrado una vez más su madurez política. Exacto. Su madurez política. Su compromiso con el país. Su compromiso con el país y una gran... espíritu democrático y su responsabilidad. Así que las cosas están bien. Yo creo que esa es la principal conclusión. En el Perú la separación de poderes funciona. Y esta débil democracia o joven democracia que nosotros tenemos se está consolidando. Y si Fuerza Popular mantiene este sentido de responsabilidad y el gobierno no pierde humildad ni sensatez, se van a poner de acuerdo en muchos temas. Y eso va a ser fundamental para ese desarrollo que todos queremos para nuestra patria, ¿no? Bueno, una vez más, y ahora hay que decirlo, que el señor Mario Vargas Llosa queda pues francamente muy mal, porque la actuación en esta primera escaramuza, entre comillas, o lo que se suponía que iba a ser una escaramuza para los opinólogos, queda ridiculizada los pronósticos, ¿no? Y las frases de Mario Vargas Llosa respecto a lo que es el fujimorismo, concretamente el nuevo fujimorismo en Fuerza Popular. Muy bien, para felicitar a todos. Hago de periodista. Sí. ¿Qué rescatarías, Rafael, del discurso del... A ver, bien, buena pregunta. Mira, yo diría primero que yo coincido con Ricardo Vázquez Kunze, que escribió un artículo muy bueno, diciendo que había hecho poco el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, por ganarse, de acuerdo a lo que leyó y a lo que dijo, la confianza del Congreso. Yo creo que ha habido sobre todo una confianza en las personas, en la persona de Fernando Zavala y en la gran mayoría de los ministros que lo acompañan, que es pues una diferencia abismal con el gabinete cateriano, por supuesto, ¿no? Abismal. Sí. Entonces yo sí creo que ahí ha primado un poquito, además del interés del país, ha primado la confianza que generan personas como ellos. Porque el discurso, y en eso también coincido con Ricardo Vázquez Kunze, del primer ministro ha estado lleno de lugares comunes. Elaboraremos, implementaremos, desarrollaremos, relanzaremos, modificaremos, coordinaremos. Aquí tienen cantidad de promesas, ¿no? Cantidad de promesas. Claro, él dice, para enumerar buenos deseos de cara al Bicentenario, yo también puedo ser primer ministro, dijo Ricardo, ¿no? Con toda razón. ¿Tenemos capacidad de financiamiento para todas estas promesas? Ahí está, entonces entramos a la parte técnica. Gracias a la exigencia que hizo Fuerza Popular y concretamente, Popular, los voceros de Fuerza Popular, concretamente creo que fue Lucho Galarreta,
han habido dos cosas, a mi juicio, muy positivas que yo quisiera resaltar. Primero, que el ministro de Economía ha tenido efectivamente que decir después de las preguntas, del debate, cómo recibía este gobierno el país. Claro. ¿No? Y veamos algunas notas. Pero digamos, antes que digas esas notas, recordémosle a los televidentes que era el primer discurso en la historia de nuestro país que no se iba a hacer eso. Donde no se iba a hacer un diagnóstico de lo que se recibía, ¿no? Y de las correcciones que se iban a implementar, lo cual era absolutamente ridículo. Así es. Por eso fue que Fuerza Popular insistió mucho en que se haga el diagnóstico correspondiente. De otra manera, no habría confianza. Fue así. Con un tirabuzón se le sacó las críticas y ahora todos los peruanos saben que fuimos gobernados realmente por una pareja que ha destrozado el país. Que ha destruido la economía, moral y política y económicamente nuestro país, ¿no? Todo. Vamos a mencionar algunas cosas económicas. Por ejemplo, el déficit fiscal es de 3.3% del Producto Bruto Interno, cuando el gobierno de Humala se comprometió a que sería como máximo el déficit de 2.5. 2.5. Bueno, versus el superávit de 2.2 con que Humala recibió el gobierno de Alan García. O sea, Alan García, el gobierno de Alan García deja un superávit equivalente al 2.2 del Producto Bruto Interno y lo entrega Humala con un déficit de 3.3% del Producto Bruto Interno. La deuda pública la recibió en el equivalente al 22% del Producto Bruto y la entrega con 25, 3 puntos más de deuda externa. Inversión pública la entrega habiendo caído 23% anualmente. Eso es una bestialidad. Ahí está reflejado, por supuesto, o consecuencia de la paralización de las inversiones del Estado, la falta de posibilidad o de efectividad en el gasto. Y esta es la primera plana del diario Correo, nos deja una bomba de tiempo. Yo creo que tal cual, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Tanto que lo ha tenido que decir el ministro de Economía. Esto nos pone, ha dicho, en dificultad para cumplir con las priorizaciones que habíamos anunciado. Y por tanto, ya se intuía que esto iba a pasar. Estaban demasiado optimistas los de Peruanos por el Cambio, y concretamente el ministro de Economía, antes de juramentar, antes de asumir el gobierno. Y ahora se han dado con un golpe en la pared al darse cuenta de cuáles son las cifras. La inversión, ya dije eso. Compromisos de inversión pública para el 2017, 28.000 millones de soles. Eso es un crimen. Sí, pues. Porque le deja poco margen de acción a este exactamente, gobierno. Exactamente. Lo que ha hecho es, lo que dice, los gastos están comprometidos prácticamente hasta el 2018. Así es. De manera que no tiene margen de actuación el actual gobierno. ¿Cómo cumple en todas las...? Miren ustedes, acá tengo promesas en educación, en violencia contra la mujer, seguridad ciudadana, salud, infraestructura, agua, saneamiento, programas sociales, sistema judicial, reforma del Estado, reactivación económica. ¿Cómo? ¿No? Exactamente. ¿No? Exactamente. Sí, finalmente, ¿sabes qué es lo que yo temo? Perdón, antes que siga. Sí. Es de que estas promesas finalmente no puedan cumplirse y se produzca un desencanto en la gente, ¿no? Y ese es el problema, eso va a querer ser aprovechado por los comunistas, ¿no? Y eso es lo que deberíamos tratar de evitar. Por eso insistimos, ¿no? A este gobierno hay que ponerle el hombro, ¿no? Para ver cómo podemos darles una mano frente a la pesada herencia que han recibido, ¿no? Pero por eso era importantísimo que el Perú conociera, y no basta con que lo hayan dicho en el Congreso, en la presentación de gabinete. Hace falta, diría yo, que repitan durante bastante tiempo cómo están recibiendo el país, porque si no le van a atribuir la culpa a este gobierno, cuando en realidad la culpa es de los humalistas, del nacionalismo, de la pareja presidencial humalista. Y un último dato, el gasto en programas sociales subió desde 1.500 millones de soles a 5.000 millones de soles. Y el gasto público en mayor burocracia se incrementó en 100%, es decir, se duplicó el dinero destinado, el dinero de los peruanos destinado a gastos en burócratas. A gastos corrientes. Sí.
impresionante. Pero miren ustedes, de los 5.000, que creo que son 6.000, de los 5.000 millones, digamos, en gastos para programas sociales, ineficientes además, el 80% se ha ido para gastos administrativos, ¿no? y sueldos a burócratas privilegiados, y el 20% a los supuestos beneficiarios. O sea que la gente pobre realmente fue el pretexto para que una gavilla de indocumentados y sinvergüenzas se terminen enriqueciendo con el dinero público, ¿no? Y eso que estamos hablando de cifras, de datos técnicos, no estamos hablando todavía de toda la corrupción que ha habido, que ya va a ir saltando. Que va a ir saltando. Se van a iniciar las investigaciones. Y bueno, lo segundo que yo quería resaltar, Pepe, de esta sesión maratónica, pero necesaria que ha habido, es las disculpas que pide Carlos Basombrío. Yo la he interpretado como una disculpa de parte de todo el grupo de Pedro Pablo Kuczynski a Fuerza Popular. Y disculpas sinceras, ¿eh? Yo también creo. Disculpas sinceras que muestran una virtud de Carlos Basombrío, una sencillez. Uno cuando se equivoca y pide disculpas y reconoce su error, no se rebaja, al contrario. Así es, se enaltece. Se enaltece y la gente lo reconoce. Los propios de Fuerza Popular así lo hicieron. Y esto, por cierto, se debió a una intervención muy buena de Lourdes Alcorta. De Lourdes Alcorta, exactamente. Así que bueno, yo creo que ha sido positivo esto y ahora, como el propio Fernando Zavala ha dicho, ahora a trabajar. Y luego, fíjate, en la serie de críticas que dan, por ejemplo, en salud, ya que lo dice Zavala, que es un técnico serio, incapaz de decir una barbaridad, dice cómo trabajaba un ministerio que no cumplía con sus obligaciones mínimas, tales como servicios básicos, transporte, adquisición de equipos médicos, servicios de limpieza, seguridad, combustible, ¿no? Sí. Y agregó que los hospitales los han recibido en pésimas condiciones, desabastecidos casi completamente de insumos y medicamentos, ¿no? Y ello evidencia una pésima administración. Y un dato más, último también. Más de 300 millones de soles gastados, tirados al agua en publicidad. La campaña publicitaria del gobierno de Humala del último mes ha sido realmente escandalosa. Para meterlo preso al señor Humala, realmente. En este ministerio, miren, escuchen ustedes, en el Ministerio de Salud, este es un pequeño detalle, pero vale la pena resaltarlo. La compra de una caja de leche es valorizada en 350 soles. Cuando su precio promedio en el mercado es 120 soles. Y para ellos 350 soles. Y cortinas, como para despachos, a 14.000 soles cada una, ¿no? Uy, cosas así, son impresionantes. Yo en mi oficina tengo esas no sé cómo se llaman esas corredoras que quedan elegantes y son muchísimo más baratas. Y en un tema que nos interesa y nos preocupa a todos los peruanos, porque es el problema número uno, hubo críticas también bastante serias de Basombrío, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nunca hubo, dice, más dinero en el Ministerio del Interior para enfrentar la inseguridad y sin embargo se hizo muy poco, como por ejemplo devolver 600 millones de soles al fisco que deberían haberse implementado en construir nuevos penales, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, ¿no? En gastos realmente multimillonarios cuando podrían haber sido la mitad. Y luego dice que se compró mal. Claro. Muy mal. Por ejemplo, carros portatropas que se oxidan en estos momentos en los almacenes y con especificaciones técnicas equivocadas, patrulleros sin radio, por no mencionar otras deficiencias. En suma, casi un desastre. Y esto se repite en todas las áreas del Poder Ejecutivo. Así que menuda chamba que van a tener por delante los caballeros del Poder Ejecutivo. Por eso digo, no hay que saltarles al cuello, hay que tener paciencia, hay que colaborar con ellos y ver cómo sacamos al Perú del hueco en que lo han metido los Humala, con su irresponsabilidad y con sus corruptelas. O sea, los que se llaman progresistas de izquierda, que no son sino retrógrados, rojos retrógrados.
Sigue un usted, desastre. a ver. Muy bien. Algunas malas señales. Así como hemos alabado al gobierno, ahora también tenemos que algunas malas señales ya de estos primeros días de gobierno. Primero, un decreto supremo que instala una mesa de trato directo entre el SUTEP y el Ministerio de Educación. Ya pues, el SUTEP es lo peor que ha habido para la educación peruana, para la educación de los niños, para los intereses de los padres de familia. Y resulta que ahora instalan mediante decreto una mesa de trato directo. O sea, los elevan, ¿no?, de categoría para las negociaciones colectivas. A mí me parece un error político tremendo. Un error político. ¿Y sabes por qué lo del SUTE aman al actual ministro de Educación? Porque la semana pasada, Rafael, tú no estabas, sacaron otro decreto donde les aumentaban, les duplicaban las horas de licencias sindicales a los dirigentes del SUTE. Imagínate tú. Lo que costó bajarles en el tiempo de Chang, ¿no? Exactamente. Y ahora les duplican las licencias sindicales. ¿Para qué? Para que les organicen huelgas, para que politicen e ideologicen a la juventud peruana, ¿no? Es increíble. Bueno, por otro lado, PPK ha dicho que no va a avalar la construcción de una central hidroeléctrica en Inambari, esta que cruzaría las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios. ¿Por qué? Esto lo dijo en Madre de Dios porque algunos supuestos defensores de los intereses de Madre de Dios, o sea, frentes de lucha, ¿no? Simplemente le dijeron que no podía ir. Ya puso el parche y dijo, no va. O sea, una inversión importantísima que puede beneficiar a 3 regiones, que además nos permitiría exportar energía a Brasil. De frente el presidente dice que no la va a hacer solo para evitarse la crítica de 4 indocumentados que en el fondo no representan a nadie, ¿no? Y después, el ministro Gonzalo Tamayo, el ministro... Espérate, antes que cambie de tema, por ejemplo, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Después que el general Miyashiro calificara las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como un té de tías, donde finalmente no se hacía nada, el ministro Basombrío, lejos de discrepar con él, le dio la razón. Le dijo efectivamente, ¿no? Eso es casi un té de tías, y vamos a tener que hacer los cambios respectivos para que esto mejore. Sin embargo, los cambios que está proponiendo Basombrío dice que van a cambiar la dinámica de este Consejo. En primer lugar, PPK, que se había comprometido a presidir el Consejo Nacional, ya no lo va a presidir. El responsable será el ministro del Interior. Bueno, yo le tengo más confianza al ministro del Interior que a PPK, ¿no? Así que bueno, siempre lógico. En este asunto. Bueno, en este asunto ya, preferible, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Pero eso de hacer una reunión con los alcaldes, las regiones, los representantes, por supuesto, del Poder Judicial, del Ministerio Público, muy bien, pero también con la Asociación Peruana de Radio, Televisión y los movimientos juveniles, ya eso como que me parece una asamblea general, ¿no? Y entonces... Bueno, con los medios de comunicación a mí no me parece mal. Sí, con los medios de comunicación está bien, sí. pero ya parece una asamblea general, ¿no? Sí, quizá hay mucha gente. Sí, demasiada gente, ¿no? Sí, quizá demasiada gente. En estos temas a veces hay que tomar decisiones tajantes, pedir el respaldo político correspondiente y sobre la marcha contra los choros, ¿no? Sí. Pero, en fin, cada quien tiene su estilo, ¿no? Por cierto, nos ha escrito el señor Genaro Villacorta una carta refiriéndose a Trujillo, refiriéndose, por cierto, al ministro del Interior, que ha pisado el palito al empezar a investigar esto del Escuadrón de la Muerte, porque dice, pues los delincuentes aquí en Trujillo nos tienen destrozados, lo que fuera. No. Yo le quiero aclarar a Genaro Villacorta, cuidado. No es así. No es así, así es. Este Escuadrón de la Muerte lamentablemente sí existía y ni siquiera existía para matar delincuentes. Para matar a verdaderos delincuentes avesados, así es. Sino por intereses crematísticos, por intereses económicos de unos cuantos sinvergüenzas. Y dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto, esto, y espero que esta investigación se profundice y lleve después a la autoría inmediata. Sí, claro, porque uno de los investigados
es el señor Iván Vega, Sí. que era la mano Brazo derecha derecho de Nadine Heredia, tanto en el Ministerio del Interior como después en el Ministerio de Defensa. Exacto. Y ahora este caballero fue premiado urgentemente como representante del Perú, nada menos que en el UNASUR. En Argentina. En Argentina, con un sueldo Pagado por diplomático, nosotros, por supuesto. pagado por nosotros, ¿no? Con pasaporte diplomático. Y lejos de la justicia peruana, ¿no? Sí. Así que hay que ver la manera de traerlo ya. Así es. ¿no? Tremendo sinvergüenza. Hoy día, perdón, el ministro de Economía ha denunciado que encontró mucha gente de confianza en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Dice que ya los echó a todos, ¿no? La pregunta es, ¿y en otros ministerios cómo va la cosa? Así es. Porque en todos lados están. Recuerden que este gobierno duplicó casi la planilla estatal, ¿no? Y han metido gente por todo. La duplicó. La duplicó, ¿no? La duplicó. Bueno, y otra crítica. El ministro de Energía, Gonzalo Tamayo, ha afirmado como una cosa necesaria que los inversionistas, sobre todo las inversiones mineras, deben mejorar la convivencia con el medio en el que van a invertir. Pero eso sabe, pero y que ese debería ser el objetivo para poder relanzar Tía María. Bueno, hay que recordarle al ministro Tamayo que en realidad todo lo que se le ha detenido, las inversiones mineras, se han debido fundamentalmente a las politizaciones y a las protestas radicales, a la dejadez de parte del gobierno o incapacidad del gobierno para proveer los servicios que la gente se merece, por cierto, a pesar de que le han cobrado miles de millones de dólares a las inversionistas mineras y, por supuesto, a la sobreregulación burocrática. Así que no le pongan, pues, señor ministro, la puntería a los inversionistas. Póngansela al Estado y a los burócratas, Sí. ¿no? Y a los radicales. Exactamente. Fíjense ustedes qué es lo que pasa, ¿no? El gobierno debería de conversar con aquellos que representan al pueblo, que son los alcaldes y los presidentes de los gobiernos regionales. Exacto. Ellos son los vehículos legales con los cuales el gobierno tendría que tratar, negociar y conciliar. Pero no, la mesa de diálogo son con los frentes de lucha. Los frentes de lucha. Una vez, por ejemplo, que los rojos pierden una elección en cualquier sitio, de inmediato crean un frente de lucha, ¿no? Agarran algunas banderas, ¿no? Sí. Y comienzan a trabajar. Y el gobierno llega y ya no trata ni con el presidente regional ni con el alcalde, ¿no? Sino con los frentes de lucha que están politizados, y esa es la razón por la que no se llega a ningún arreglo, salvo que hayan lentejas de por medio, ¿no? Sí. Así es, pues. Tenemos que ir a un corte.